doctor Alfredo Fürstenfeld. ¿Cómo le va? Buenas noches. Alfredo es mi nombre, para Argentilandia Diario. Bueno, le digo que tiene un gran nombre, por empezar. Sí, tocayos. Somos tocayos. Bueno, encantado, sí. Bueno, doctor, a ver, un poquito para comentarle a la gente. A partir de hoy tenemos la verdad que nos vamos a dar un gusto grande y vamos a prestigiar el diario con tu columna. Así que bueno, bienvenido a Argentilandia Diario primero. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor. Buenísimo. Bueno, Alfredo, primero, a ver, quisiera que vos te presentes ante la gente, tu actividad, y bueno, así después vamos a desarrollar los temas. Bueno, mi nombre es Alfredo José Fürstenfeld. Tengo la especialidad de neurología. Primero hice mi formación en medicina interna y soy actual profesor adjunto de neurología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de la UBA. Bueno. Y mi actividad asistencial la ejerzo en el Hospital Evita de Lanús, que está asociado a la UBA. Primero, la verdad, felicitaciones por los títulos y bueno, y algo tan interesante hoy en día como es la la neurología. A ver, ¿podemos explicar a la gente un poquito qué vendría a ser la neurología? Digo, para llevar al llano un poco las cosas, ¿no? Bueno, a ver, hoy tenemos que hablar en realidad de las neurociencias y tengo que hacer una breve reseña histórica de cómo empieza esto. Digamos, en el siglo anterior, hablamos de 1835 en adelante, que en el 25 nació Jean-Martin Charcot, que es un poco el padre de la neurología moderna, y de hecho la fecha de su nacimiento tiene que ver con el denominado día del neurólogo. Por eso nos felicitan a todos en conmemoración con su nacimiento. Hay que aclarar que la neurología y la psiquiatría prácticamente nacen juntas, son una única especialidad, y de hecho los especialistas se denominaban neuropsiquiatras. Y hablo de Charcot y doy otro pequeño nombre más o menos conocido, que es el de Sigmund Freud, que fue discípulo de Charcot. Y de ahí en adelante, bueno, tenemos una enorme lista de profesionales de alto nivel. Esto nace en París, en la Salpêtrière de Francia, que era algo así como un hospicio para pacientes con trastornos mentales, y es ahí donde de alguna manera se inicia a estudiar y a entender primero la anatomía, después la fisiología, y interpretar los cuadros clínicos y hacer los primeros grandes diagnósticos de la neurología y de la psiquiatría. Y estas especialidades de alguna manera crecen de tal manera que luego se separan. Entonces, por un lado está la neurología, que trata de alguna manera las afecciones del sistema nervioso, tanto central como periférico, por causas orgánicas, y por dar un ejemplo, la epilepsia, el Parkinson, digamos, determinados tipos de demencias, versus los trastornos neuróticos y psicóticos, que son un poco el campo de los psiquiatras. Pero con el devenir de los años, y a partir de los años 90 del siglo pasado, uno ya está hablando del siglo pasado, en 1990 en adelante, se decretó la década del cerebro. ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto, muy interesante, doctor, muy interesante. Se decretó la denominada década del cerebro. ¿Y por qué se hizo esto? Porque se vio que había una cantidad enorme de individuos que, por trastornos tanto neurológicos o psiquiátricos, pasaban a ser de individuos autoválidos, de individuos con capacidad para mantenerse, sostener una familia, a ser absolutamente dependientes. Y entre estas enfermedades estaban todas estas enfermedades neurológicas, como los famosos ACV, como la enfermedad de Parkinson, como la epilepsia, los trastornos psiquiátricos. Bueno, entonces
realmente, y digamos, estamos hablando que se pensó desde lo económico, porque esto generaba estragos económicos, porque la atención de estos pacientes requería un esfuerzo enorme, la utilización de camas de hospital, el hecho de que un individuo autoválido de un día para otro podía quedar de alguna manera dependiente, y si no fallecía debía ser sostenido, y esto implicaba un gran gasto. Entonces, no sé si por un acto de amor o por un acto de defensa social, se hicieron los números y se sacó la conclusión: bueno, acá hay que invertir una gran cantidad de dinero, y hablo de billones de dólares, para entender las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Porque, digamos, cuando yo empecé a estudiar medicina, el neurólogo era el especialista que llamábamos, era un individuo muy elegante, muy bien vestido, que venía con su martillito de reflejos, hacía grandes diagnósticos, sabía muchísimo de semiología, explicaba muy bien, y después los tratamientos eran absolutamente muy limitados. Entonces, era una especialidad que servía para el diagnóstico, pero los tratamientos realmente quedaban un poco a la buena de Dios. Y a partir del 90 prácticamente uno puede decir que el avance en esta especialidad que uno denomina ahora neurociencias ha sido descomunal, fue un avance gigantesco, hasta el punto que prácticamente arriba del 95% de las enfermedades, de las afecciones neuropsiquiátricas, se las conoce de principio a fin, y se ha encontrado un arsenal terapéutico que realmente es muy importante. Se han logrado modificar lo que es el curso natural de la enfermedad, y bueno, y de esta manera, en parte o total o parcialmente, devolver a una vida útil al individuo que sufre alguna de estas afecciones. Así que realmente hoy estamos en presencia de una especialidad muy compleja que tiene, todos hablan de subespecialidades, yo creo que son superespecialidades, porque cuando uno se mete en epilepsia es una especialidad enorme, cuando se mete en movimientos anormales es una especialidad enorme, cuando se mete en la psiquiatría, o sea, cada una de las ramas implican que un neurólogo formado con 4 o 5 años, conociendo la neuropsiquiatría en forma general, recién ahí se mete a trabajar en uno de los rubros, porque realmente abarcar prácticamente todas las facetas de la neurología y la psiquiatría para un solo cerebro es prácticamente imposible. De todas maneras, un individuo, un profesional bien formado, tiene que tener mínimamente una formación sólida y hacer un reconocimiento de todas las afecciones que comprometen al paciente, y en todo caso hacer el diagnóstico y saber a quién derivar, que eso es algo muy importante. No sé si Sí, una clase... queda claro el concepto. No, una clase magistral de medicina. Lo que quiero preguntarte, doctor, perdón, tú te veo, más o menos tenemos la misma edad. A ver... Yo tengo 25, no sé vos. Ah, bueno. Listo, 25 por pierna, digamos. Bueno. Alfredo, a ver... Con estos avances, con lo que me estás desayunando ahora, porque la verdad mucha gente no lo sabe, ¿se pudo lograr avanzar en el tema de prevenir estas enfermedades neuropsiquiátricas? Por ejemplo, el ACV, como estábamos hablando. Bueno, justamente, y tocando puntualmente esta rama que sería el ACV. ACV son las siglas de accidente cerebrovascular. Y accidente da la impresión de que uno está caminando por la calle, se le cae una maceta en la cabeza y le rompe el cráneo. Digamos, eso es un accidente. Pero en realidad el ACV, que es un ictus, que es un evento agudo que un individuo en aparente estado de salud bruscamente pierde la movilidad de una mitad del cuerpo, pierde la capacidad de hablar, pierde la capacidad de ver, o sea, tiene un evento agudo que le genera un déficit importante. En realidad esto ya se vino preparando en años, y entonces uno ahí es donde contempla y tiene en cuenta lo que se denominan factores predisponentes o factores de riesgo, de los cuales la presión arterial, o sea, la hipertensión, constituye o tiene un valor porcentual muy importante, porque si uno
previene la hipertensión arterial o la maneja correctamente, ya está reduciendo el riesgo de un ACV en casi un 40%. Y es un número estadísticamente muy, muy significativo y aunque no puedan creerlo, es enorme la cantidad de individuos que andan por la calle sin síntomas, desconociendo que tienen presión alta, por ejemplo. Entonces, esto ya apunta al médico en general, o sea, apunta a que hay que educar al soberano que es el pueblo, hay que hacer todo tipo de campañas, pero yo estoy hablando solamente de la hipertensión arterial, que de repente esto es resorte de los cardiólogos o de los nefrólogos, pero bueno, repercute en todo el organismo y obviamente en el sistema nervioso. Y después está, digamos, el cuidado personal, el sedentarismo, el nerviosismo, la angustia, la depresión, el cigarrillo, el alcohol, o sea, la obesidad, el colesterol, o sea, hay una gran cantidad, hay un listado muy significativo, importante de factores de riesgo que, si realmente se respetan y se controlan, y controlar significa no tomarse la presión, sino controlar que la presión esté normalmente y que el valor del colesterol esté dentro del rango normal y que el valor de la glucemia esté en valores normales, uno logra atenuar la posibilidad del desarrollo de una ACV, o si en todo caso ese desarrollo se genera, no sea tan devastador como generalmente si no existen esas actividades puede ocurrir. ¿De qué depende, por ejemplo, es muy bueno tocar este tema porque hay mucha gente que no está informada? ¿Se puede hablar de valores de presión arterial de acuerdo a la edad, que son, a ver, los comunes, como para informar a la gente? Lo primero que hace alguien cuando se siente mal, ¿qué hace? Va y se toma la presión. ¿Cómo es ese valor de la presión? ¿En qué valores debería estar? ¿O eso depende mucho de la persona o de la edad? Mira, vuelvo a hacer una aclaración. La presión es, en una cantidad de casos, asintomática y debuta con un evento o cardíaco o neurológico o nefrológico, o sea, muchas veces el individuo no sabe que tiene presión, o sea que el control de la presión tendría que ser en un individuo, digamos, joven, digamos, que va a hacer deporte, o sea, ahora se estila hacer un chequeo físico y cardiológico antes de hacer una actividad deportiva, y en los mayores entre 1 y 2 veces por año mínimamente, para saber que tiene valores normales. Eso de tomarse la presión cuando uno se siente mal, sí, es un recurso, pero a veces puede tener una presión alta o baja. Y obviamente con la edad, a medida que el individuo va creciendo, de alguna manera las arterias se van como endureciendo, están enfermas pero se van poniendo más rígidas, y entonces los valores de presión obviamente tienden a subir. Entonces no es lo mismo el valor normal de un jovencito, de un adulto joven, de un adulto mayor o de un geronte, y hablamos de geronte, yo creo que ya hablamos de la tercera, cuarta y quinta edad, porque yo estoy viendo semanalmente no menos de 6 a 10 pacientes que están superando holgadamente los 90 años. O sea que, y con que han llegado realmente muy bien y que están teniendo por primera vez algunos síntomas que realmente lo están comprometiendo. Entonces, digamos, pero obviamente con el paso del tiempo la presión tiende a subir como un valor normal. Entonces, un individuo que tiene 60 o 70 años, que tenga una presión de 11,7, es muy baja. Y este individuo va a estar mareado o no va a estar sin fuerza, o sea, de repente genera trastornos tanto la presión alta como la presión baja. Perfecto. Muchas veces, no por error, uno somete a un paciente, le da una medicación para bajar la presión y de repente esa presión bajó demasiado, bueno, y el paciente va a tener síntomas. O sea que, pero vuelvo a repetir, el control de la presión, sí, ante un evento, ante una descompostura o lo que fuere, obviamente forma parte el ABC del examen clínico. El pulso, la presión, la temperatura, esos son los controles vitales, son esenciales. Pero créanme que hay enorme cantidad de individuos que en este momento están caminando por la calle o por la hora están en sus casas e ignoran que tienen presión alta. A ver, es excelente la respuesta. Ahora yo quiero ir un poquito a algunas cosas que son mitos
y esa famosa frase de mitos o verdades, por ejemplo, para preguntar, comúnmente, cuando una persona, cuando una persona le sangra la nariz, lo emparenta con la presión. ¿Esto es un mito o es una realidad? Es mucho más frecuente que tenga algún tema local en las fosas nasales, algún tema venoso y una fragilidad capilar que le provoque esa sangre. Pero sí, muchas veces un pico hipertensivo puede generar una epistaxis, o sea, pérdida de sangre por la nariz, pero no es la única causa. Y obviamente ante esta situación acude el médico a una guardia que genera un taponaje, y obviamente dentro de los controles que se van a hacer, el de la presión es obligado, pero no es la única causa. Pero sí puede ser una forma en que debuta, o que un paciente hipertenso que no sabe que es hipertenso o que dejó de tomar la medicación, cosa que pasa habitualmente. El hipertenso piensa que una vez que normalizó la presión ya está curado, y la hipertensión no se cura, se trata permanentemente. Tiene que ver la hipertensión no es una cuestión de edad, puede ser una persona joven y tener hipertensión también. No es una cuestión es el paso del tiempo, no. No, fisiológicamente la presión tiende a subir con el paso del tiempo, pero la hipertensión como enfermedad se puede dar de individuos jóvenes a mayores, o sea, eso en todas las edades, por supuesto, se puede dar. Perfecto. Una pregunta que sabiendo que íbamos a charlar con vos, de uno de nuestros lectores. Justo anteriormente hablamos un poco de eso, de las convulsiones. También esto de los mitos que existen en la medicina. ¿Las convulsiones pueden deberse también a, por ejemplo, una fiebre muy alta? O la pregunta es, cuando una persona tiene fiebre muy alta, ¿tiende a convulsionar? Hay un cuadro que se denomina convulsión febril, y eso es propio de los bebés hasta la edad de 5 a 7 años. Bien. O sea, entonces, ese es un cuadro reconocido. Por encima de esta edad, la hipertermia, o sea, la fiebre, puede predisponer a un cuadro convulsivo, pero hay una entidad que se llama convulsión febril, y eso es de los chicos hasta la edad de 7 años. Y no es sinónimo de epilepsia. Antes se lo consideraba sinónimo de epilepsia, y ahora es una entidad en sí mismo que se trata bajando la temperatura de la criatura, del chico, curando el cuadro, la angina, lo que está generando en este caso el cuadro febril, y bajar la temperatura implica, de repente, es una muy buena práctica, primero desabrigar a la criatura, no ponerla en invierno al lado de la ventana abierta, y ponerlo en un baño con agua tibia, no con agua helada, y eso va a normalizar la temperatura. Desde ya, en estos chicos se va a evitar o se va a atenuar la posibilidad de una convulsión. Y por los pocos días que dure el cuadro supuestamente viral, se tratará con alguna medicación de tipo anticonvulsivante de segundo nivel, como es el diazepam, solamente los 4, 5, 6, 7 días que dure potencialmente la posibilidad de generarse la fiebre. Pero antes esto se entendía que era un cuadro de epilepsia, y prácticamente se trataba de por vida, se trataba por muchos años. Y esto ya se desterró, esto es realmente un error. En próximas charlas vamos a hablar específicamente de ese tema tan interesante que es la epilepsia. Vamos a ir poniendo algunos puntos para desarrollarlos, si te parece bien, Alfredo. Sí, cómo no. Quiero volver un poco a la neurología y a la psiquiatría. Cuando uno requiere de la atención del neurólogo, hay también un mito donde generalmente las enfermedades mentales llevan a decir la famosa frase, estás loco, por decirlo o bajarlo al llano, ¿no? Yo no estoy loco, no voy a un psiquiatra. Ahí estamos. Cuando el neurólogo o el psiquiatra
ver un cuadro de situación, algún tema que tiene alguna profundidad con la neurología o la psiquiatría, generalmente el psiquiatra medica. Esas medicaciones que son, para desmitificar un poco, esas medicaciones psiquiátricas generalmente crean una dependencia en el ser humano. A ver, el arsenal terapéutico, y cuando hablo de arsenal es como armas, obviamente, pero armas en este caso para ayudar, es muy amplio y cada vez es más sofisticado. El tema es que el mejor tratamiento, la mejor droga indicada a un individuo donde el diagnóstico es incorrecto, ahí está donde se va a generar el problema. Porque muchas veces se confunde un diagnóstico, se lo diagnostica, hay muchos pacientes que heredan diagnósticos porque lo dijo fulano, tiene tal cosa, y a partir de ahí los 10 médicos que lo siguen viendo, si lo dijo fulano o mengano, tiene tal cosa, y muchas veces uno se encuentra con que eso se llama herencia de diagnóstico. Le pusieron un rótulo y es difícil sacarlo porque lo dijo fulano, mengano y perengano, por lo que fuere. Entonces, el mejor tratamiento no va a funcionar. El tema es que es labor, es responsabilidad legal y científica del profesional que atiende a un paciente de hacer un diagnóstico correcto y de indicar lo que corresponde. Si la indicación es correcta, le explicará al paciente todas los beneficios y eventuales efectos secundarios desagradables que pueda tener, y un familiar también tiene que estar conociendo la cosa. El tema es que el grave error se genera cuando se automedica, cuando un individuo a un amigo le tomate esto, tomate lo otro que a mí me hizo bien, o sea, y esto es de la práctica diaria. O sea, eso ocurre muy seguido, ¿no? Lo de la automedicación, de la irresponsabilidad. Absolutamente, y también ocurre entre los profesionales. Por eso uno no puede ser menos de sí mismo. Entonces, muchas veces uno mismo se confunde con el diagnóstico y toma algo que no corresponde. Pero, digamos, si el paciente está bien diagnosticado y la indicación que se le da es la correcta, las probabilidades de complicaciones son absolutamente menores. Todo dependerá del tipo de cuadro, de la gravedad y demás. Y por supuesto que todo medicamento que tiene un efecto positivo puede tener o no algún tipo de complicación que entra dentro de la lógica, y que el paciente y el familiar, que de alguna manera está haciéndose cargo, está acompañando al paciente, tienen que conocer. El problema viene cuando el médico no acierta con el diagnóstico, pero mucho más cuando el individuo se automedica o toma o acepta la recomendación del mejor amigo, pero que es abogado, ingeniero, o tiene una gomería y le va muy bien, pero de medicina no sabe nada. Claro. Y eso ocurre muchas veces, Alfredo, ¿eh? Absolutamente, en cualquier reunión familiar puede ocurrir. No, te duele la cabeza, tomate esto, tomate. O sea, esto es algo de todos los días. Entonces, el error y estas complicaciones y lo que pueda ser adictivo y demás, todo eso va a tener que ver sobre todo con la automedicación y con todo ese segmento de pacientes el que padece, y bueno, pero que de alguna manera, en lugar de asesorarse, de consultar con un profesional, toma el consejo que le da cualquiera, bien intencionado. Yo no estoy hablando acá de mal intencionado, ni que hablar que también están los que buscan otro tipo de objetivos, pero aunque esté bien intencionado, realmente uno se tendría que morder un poquitito la lengua y decir, mira, consulta a tu médico de cabecera. No me pongas a mí la responsabilidad pero es que no corro eso. El individuo, por buena onda, mira, tomate esto que te va a hacer bien. Bueno, a ver, si estás en medio del campo, en una situación donde, una situación de emergencia, hay que hacer lo que se puede y como se pueda, pero lo antes posible llamar a un médico. Y si uno vive en una ciudad como Buenos Aires o cualquier otra ciudad donde hay telefonía celular y tiene algún hospital o tiene su cobertura médica o lo que fuere, lo prudente es que genere la consulta, no que se automedique y que no tome ninguna indicación de alguien que no sea médico.
De amigo pasa a ser enemigo esa persona, al final de cuentas, ¿no? Alfredo... Sí, vuelvo a repetir, no es algo ni voluntario ni con maldad, pero es un error. Y digamos que como que se desprecia, uno se va a fijar mucho cuando va a comprar un traje, un zapato, la calidad, y con la salud no tiene ese cuidado que puede tener con el peluquero, con el sastre o con la comida que está eligiendo, o el lugar de veraneo o lo que sea. La salud parece que de alguna manera nadie quiere perder la salud, entonces considera que es un castigo y lo niega. Entonces hay muchos mecanismos que explican por qué se pueden cometer errores. Pero obviamente, si tenés un problema legal, recurrir a un abogado. Si tenés un problema en tu uña, recurrir a un pedicuro. Si tenés un problema en el auto, al mecánico. Y si hay un problema de salud, cualquier sea este, cualquier problema, consultar con un profesional de la medicina. Parece muy sencillo, pero esto no ocurre, y vuelvo a repetir, no hay maldad, pero es un tema de educación. Claro, totalmente. Alfredo, con respecto a esto, los problemas neurológicos, psiquiátricos o mentales pueden ser genéticos, pueden ser heredados, o eso no existe. No, sí, por supuesto que sí, cada uno ya viene con una horma preestablecida, y desde ya que por decir, en epilepsia no tiene una convulsión el que quiere, sino el que puede, o sea, el que tiene una predisposición, no desarrolla una X enfermedad, un Parkinson o un esquizofrenia, lo que sea, el que quiere, sino el que puede, el que tiene algún tipo de condicionamiento. Y obviamente la genética juega un papel fundamental, y en realidad este va a ser el futuro de la medicina. Hoy la medicina es o amputación o alivio del síntoma. Hoy prácticamente son muy pocas las cosas que se curan. Se saca un apéndice, se corta una pierna gangrenada, se da un analgésico, se da un tranquilizante, pero cuando uno pueda manipular los genes, porque hoy se conoce perfectamente la secuencia de genes, se conoce el origen de gran cantidad de enfermedades, pero no se pueden manipular todavía los genes para cambiar el futuro de ese individuo. Hay genes que uno puede determinar a qué día y a qué hora un determinado paciente va a desarrollar tal o cual cuadro neuropsiquiátrico. Hoy se puede hacer eso, pero no tiene valor, nada más que académico por ahora, porque uno no puede prevenirlo hasta que los síntomas no aparezcan. Sí o sí tienen que aparecer esos síntomas, sí o sí. Sí, porque la medicina hoy prácticamente es sintomático. O sea, una infección se cura porque se liquida al germen que está actuando, pero vuelvo a repetir, un problema de vesícula se soluciona con una cirugía de vesícula, se amputa, se quita, se saca el problema, se saca un tumor, pero no se está previniendo, porque genéticamente todavía no estamos en condiciones de actuar. En 20 o 30 años seguramente la manipulación genética va a cambiar por completo la medicina, pero todavía tenemos un segmento de tiempo bastante grande que hay que aprovecharlo con las herramientas que tenemos, que no son pocas, son muchas, pero obviamente la genética, a ver, se dice que un individuo llega a tal edad porque es de buena madera, o sea, tiene una buena contextura, y eso traducido a los términos médicos es porque tiene una buena genética. El individuo que no nació con esa suerte, bueno, va a tener alteraciones. De todas maneras, uno conociendo el cuadro puede desde ya ayudar enormemente al individuo a que su vida sea mucho superior a la que sería si no tuviera esa ayuda y ese conocimiento por parte del médico. Pero eso es absolutamente el trabajo del médico. Es muy utópico pensar de que en un futuro la medicina va a ser absolutamente preventiva y ya no curativa. Y bueno, esa es la gran aspiración. Pero todavía estamos no muy lejos, pero lo que pasa es que cuanto más se estudian, a veces no hay una única causa, ese es el tema. Uno piensa que una enfermedad tiene una única causa y en realidad hay varios factores. Entonces, cuanto más se estudia, a veces se hace más complejo. Pero sí, en algún momento se va a encontrar. Cuando uno pueda manipular genéticamente, y todo eso bajo un control estricto y reglado como se hacen todos los trabajos de investigación clínica, bueno, eso va a ser realmente de alto beneficio y se van a poder prevenir. Hoy todavía
Hay determinadas afecciones que uno las conoce, sabe que se van a producir, pero no puede actuar hasta que esto no ocurra. Y muchas veces tampoco tiene sentido siquiera informarle al paciente, porque es generar una expectativa que no va a tener solución. Perfecto. Alfredo. Y eso depende de las distintas sociedades se manejan, o sea, los nórdicos tienen una forma de ser, o sea, uno tiene que decir todas las verdades, pero a veces hay verdades que no son absolutas porque uno no puede exactamente decir que el individuo va a tener, aunque tenga todas las posibilidades, y si realmente no tiene eso viabilidad o curación o todavía no tiene ningún síntoma, bueno, uno lo puede prevenir. Si hay familiares con algo parecido, obviamente les tiene que estar alertado. Bueno, todo eso está arreglado, pero vuelvo a repetir, todas esas dudas que le aparecen a un individuo que padece, al paciente, tiene que solucionarles, tiene que acercarse a su médico de confianza, y este médico tiene que tener el equipo de consultores adecuado para poder resolver el problema del paciente. Alfredo, bueno, tenemos muchísimo tiempo para charlar y ya la próxima charla ya va a ser empezando a tocar puntos específicos. La verdad que hemos estado casi en una especie de docencia, la verdad, y muy clarísimo todo lo que dijiste. Así que bueno, en principio te doy la bienvenida a Argentilandia. Quiero informarle al público que una vez por semana vamos a tener una charla y una columna con el doctor, uno de los mejores, y esto lo digo yo y me hago cargo, uno de los mejores neurólogos que existen en la Argentina. Lo tenemos por referencia y por un montón de cosas. Así que, Alfredo, muy agradecidos y bueno, y ya la semana que viene empezamos a tocar puntos específicos, si te parece bien. Me parece muy bien, y yo creo que realmente la salud mental y todas esas afecciones que nos comprometen, porque digamos no vivimos en una isla, estamos llenos de situaciones estresantes, y bueno, ese es un gran factor que despierta una inmensa cantidad de afecciones, y que si uno puede de alguna manera atajar los penales, un arquero, no digo de seleccionado, pero un buen arquero, seguramente muchos goles en contra no se van a evitar. O sea, yo creo que todo eso también es preventivo, y a ver, y ya termino, cierro la cosa, para que un tratamiento sea exitoso, tiene que haber un paciente con una enfermedad, un médico que sepa lo que está haciendo, y un grupo familiar o alguien que contenga a ese paciente. O sea, es un equipo. O sea, el equipo está formado por el paciente, la familia y el médico. No sé si queda claro el concepto. O sea, clarísimo, Alfredo. Tiene que haber una interrelación, porque si la relación no es buena, porque si el familiar no se hace cargo, porque si el paciente no quiere cumplir, y bueno, la cosa no va a fallar. Pero como esto puede pasar, uno tiene que intentar, con hacer una receta de tome tal pastilla o aplíquese tal inyección, el acto médico no se cumple. Uno tiene que estar seguro que entendió el paciente, la familia, y que lo va a hacer. Eso es fundamental, si no la cosa no va a funcionar. Bueno, un poco la temática también de tener estas charlas es también concientizar, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo entiendo que me estoy dirigiendo a un público no médico, pero sí potencial paciente. Absolutamente. Entonces me parece que, de todas maneras, si surgen puntuales dudas, pero en mi experiencia con los pacientes, cuando uno cree que el paciente no entiende si uno le habla un poco en difícil. Y la verdad que yo todos los días me llevo la sorpresa de que el paciente sabe más que yo. O sea, uno le habla, le explica correctamente y el paciente va a entender. Si uno le explica con fantasía, con ejemplos raros, con cosas así que no son científicas, lo más probable es que el paciente no lo entienda y que consulte con otro. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Y también vamos a empezar a viralizar un poco tu trabajo, que es magnífico y la verdad que de una excelencia muy importante. Así que, Alfredo, te agradezco muchísimo. De vuelta, bienvenido a Argentilandia, y la semana que viene ya vamos a empezar a tocar temas específicos para ir desarrollando. Bueno, encantado, para mí es un honor y un placer si puedo ayudar, ¿sí? Un gran abrazo, Alfredo, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Y que gane Argentina, ¿eh? Que gane Argentina el domingo, sí. Si pierde Argentina vas a tener muchos pacientes, ¿eh?
Si no, también. Sí, sí, te aseguro que sí. Te mando un gran abrazo, Alfredo. Bueno, pásenla bien, chao, hasta luego, hasta luego.